Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula más del equipo de Garantirren, donde este día van a aprender qué es el arrendamiento inmobiliario, cómo podemos invertir en arrendamiento inmobiliario y cuáles son las ventajas del arrendamiento inmobiliario para generar ingresos. Comenzamos. Bueno, quiero empezar explicándoles qué es el arrendamiento inmobiliario. Esta cuestión es importante cuando nosotros somos dueños de un inmueble, cómo podemos potenciar los ingresos, cómo podemos generar ganancias. El arrendamiento inmobiliario es una figura que se da entre un dueño de un inmueble y un inquilino o una persona que quiere usar o explotar ese inmueble. Tenemos varias formas de hacer este arrendamiento inmobiliario, ya sea que nuestro inmueble sea de uso habitacional, exclusivo, uso mixto que pudiera ser habitacional y comercial o uso comercial. En términos generales, el uso habitacional será para un tema de vivienda, el uso comercial será para explotar un negocio y el uso habitacional o comercial puede ser en ambos, vivienda con algún uso comercial, ya sea en planta baja o dependiendo del metraje. Todo eso lo iremos aprendiendo en cápsulas posteriores, pero en términos generales el arrendamiento inmobiliario tiene esas tres cuestiones y es cuando nosotros recibimos una renta, un ingreso por arrendar ese bien a un tercero, a una empresa o a una persona física, que va a ser nuestro inquilino. Para pasar al segundo tema, vamos a aprender cómo podemos invertir en arrendamientos inmobiliarios o en el sector inmobiliario. Para esto es importante que hagamos un análisis del mercado inmobiliario. ¿Dónde puedo conseguir mejores ofertas? ¿Dónde puedo conseguir mejores condiciones para poder invertir en el mercado inmobiliario? Esto se da en dos factores, principalmente en el lugar donde tú vas a invertir y vas a comprar tu inmueble, ya sea de uso comercial o de uso habitacional o uso mixto, y para quién quieres comprar ese inmueble, cómo quieres explotarlo. No es lo mismo comprar una vivienda cerca de una zona industrial en donde tu sector de impacto o tus probables inquilinos sean trabajadores de toda esa industria o todo ese sector, esa industria que está alrededor de tu casa habitación, o comprar en una zona de negocios, en grandes ciudades, en edificios corporativos en donde tus inquilinos van a ser ejecutivos, empleados de oficina, y dependiendo del uso que le vayas a dar, en este caso habitacional, tú tendrás que valorar de primera instancia la ubicación y a quién va dirigida la compra de tu inmueble. En el caso de uso comercial, tendrás que hacer un análisis de mercado más profundo. ¿Cuál es tu tipo de negocio? Puede ser un restaurante, puede ser una cafetería, puede ser un local comercial de venta de bienes, ropa, accesorios para el hogar. Dependiendo del giro de tu negocio, tienes que realizar un estudio de mercado para ver la zona en donde te vas a ubicar, cuántas personas transitan y cuáles también las personas a las que tú quieres impactar. No puedes poner una cafetería, por ejemplo, en una zona donde no hay tránsito de personas. Y si hubiera tránsito de personas, pero no son de oficinas, ejecutivos, gente que va a trabajar, que compra su café en el traslado antes de llegar a la oficina, pues evidentemente no es una buena zona para poder comprar un inmueble y poner una cafetería, que es el ejemplo que estamos manejando. Sin embargo, el arte del mercado inmobiliario y de tener un análisis correcto es con temas de ciencia y con temas muy de arte de mercado. ¿Por qué me refiero al tema de ciencia? Tenemos muchos factores que podemos analizar, como son la densidad de población y algunas páginas de internet oficiales donde podemos encontrar todos estos datos. Por ejemplo, el INEGI, podemos encontrar datos y censos de población de cada uno de los municipios, de cada uno de los estados, y eso nos puede dar una idea de cuál es la capacidad de población y censo que tenemos en todas las zonas. Y ahí viene después el arte que ustedes ocupan para poder definir qué voy a hacer, cómo voy a invertir. Es decir, la zona y el tipo de gente a la cual va dirigido. Como les explicaba, el ejemplo de la cafetería. Tenemos que ver, si yo quiero invertir en un local comercial para poner una cafetería, voy a tener que hacer un estudio de mercado, primero con la ciencia, con las matemáticas, con los datos duros.
el INEGI puede ser una buena opción. Voy a ver si mi zona tiene mucha población. Después tengo que hacer un estudio de mercado para ver qué tipo de población, si es una población estable, viven ahí, o es una población de tránsito. Hay zonas de corporativos, hay zonas de oficina, entonces tengo más población de tránsito. El dato del INEGI ya no me va a servir tanto contra el dato de tránsito de la población y de los oficinistas, de los ejecutivos, de los trabajadores que van haciendo su rutina día a día en entrar a trabajar, salir a comer, y por lo tanto son clientes pasivos para tu negocio. Y en este caso, tu estudio de mercado va a generar una plusvalía porque ya tienes bien definido cuánto es la densidad de población, cuánto es el aforo, cuánto es la gente de tránsito, y por lo tanto puedes hacer con mayores elementos un estudio para poder definir si es bueno invertir en un local comercial, ya sea para ti, para tu negocio, o para poder arrendarlo en un giro comercial que sea perfectamente viable para tu inquilino. En el tema de la casa habitación es más fácil. ¿Qué tipo de cliente quieres? ¿En qué zona la vas a ubicar? ¿Y cuáles son las amenidades? Recuerda que al día de hoy, cuando ya pasamos del tema de la pandemia, cuando tenemos más experiencias que brindarle a nuestros inquilinos, tenemos que definir qué queremos brindarle a nuestro posible inquilino. ¿Queremos gente joven? ¿Queremos gente que a lo mejor ya quiere descansar, está jubilada, gente con mascotas, gente con amenidades como bicicletas, como accesos a transportes, como a parques públicos, a deportivos? Toda esta situación que nosotros tenemos que definir para la casa habitación y cómo poder rentarlo y sacar mejores ingresos y mayor plusvalía a mis rentas, estará definida también en nuestro presupuesto, qué zonas pueden ser accesibles para poder comprar e invertir en materia inmobiliaria y a qué personas pienso rentárselo, o inclusive también para vivienda propia, y qué es lo que tú quieres como amenidades. Pasando al siguiente tema de cuáles son las ventajas de invertir en materia inmobiliaria, quiero platicarles que una vez que ya logramos nosotros invertir, ya sea en una casa habitación, en un local comercial o en un inmueble de uso mixto, como platicamos, habitación comercial, ahora sí vamos a ver cuáles son las ventajas que tenemos, por qué las tenemos y cuáles son los ingresos que podemos generar. Para ello es importante señalarles que los ingresos que recibimos en materia inmobiliaria al ser dueños son unos ingresos pasivos. ¿Esto qué significa? Explicando cuáles son los ingresos activos y pasivos, les quiero definir lo siguiente. Los ingresos activos son todos aquellos que se generan derivado de tu esfuerzo intelectual o tu esfuerzo físico. Es decir, yo soy empleado de una empresa, tengo mi propio negocio, desarrollo mi propio contenido en redes sociales. Ese trabajo que hago a diario y que genera un salario es un ingreso activo. ¿Por qué? Porque día con día estoy trabajando de forma intelectual o de forma física al desarrollar un trabajo que me está remunerando en un salario. Mi trabajo diario es mi actividad diaria, ya sea siendo empleado o teniendo un negocio, es mi actividad diaria, es mi ingreso activo. Mi ingreso pasivo ahora sí va a venir de las rentas que se generan por la inversión que ya hice yo en una casa habitación o en un local comercial y lo estoy rentando. Este ingreso pasivo, ¿para qué nos va a servir? ¿O cuál es la ventaja de tener este ingreso pasivo invirtiéndolo en una casa habitación o en un local? Que va a complementar tu ingreso activo. Tú tienes que tener una cierta cultura financiera para poder separar tu ingreso activo, que es el ingreso que obtienes día con día, y tu ingreso pasivo, que es el ingreso que obtienes derivado de una inversión y de una actividad la cual no trabajas día con día. Es un inmueble que está pasivo y que con la renta que tú recibes mes con mes o trimestral o semestral, como hayas realizado el contrato, te está generando un ingreso por el cual tú ya no estás trabajando. En su momento ya lo trabajaste porque tuviste que hacer un colchón de dinero para poder invertir en ese inmueble, pero cuando ya te va generando las rentas, ya se convierte en un ingreso pasivo. Por lo tanto, la cultura financiera que tú tengas para recibir esas rentas como ingreso pasivo, inclusive volverlas a invertir, va a ser de mucha ayuda, porque tú sigues generando en tu trabajo diario un ingreso activo.
y estás generando un ingreso pasivo con el inmueble que ya invertiste y que te está generando esas rentas. Esto puede potenciar tus ganancias y tu plusvalía a largo plazo. Evidentemente, los gastos que tú tienes al invertir en un inmueble, como son la escrituración, como son pagar una hipoteca o pagar préstamos cuando adquiriste ese inmueble, pues bueno, los vas a ir diversificando si es el caso y pagando poco a poco con las rentas que obtienes. Pero va a llegar un momento en el cual ya terminaste de pagar y ahora tu ingreso pasivo es 100% para ti. Por lo tanto, vas a poder volver a invertir en otro bien inmueble. ¿Y por qué sugerimos que inviertas en bienes inmuebles? Porque el mercado y la industria inmobiliaria es una industria muy estable. Recordemos y hagamos un poco de memoria, no hay que ser experto para esto, pero la comida y la vivienda son prácticamente dos necesidades básicas que todos tenemos: dónde vivir y comer diario. Entonces, el mercado inmobiliario es un mercado muy estable porque no se deprecia como otras industrias u otros mercados. Simplemente la canasta básica, hay un tema de inflación, la comida, vemos que cada día puede costar más un kilo de huevo, un kilo de jitomate, un kilo de frijol. Sin embargo, los inmuebles, a pesar de que pueden tener esta fluctuación a la baja o a la alza, siguen manteniendo una estabilidad. Y como hemos escuchado y es cierto de siempre, pues las piedras, los inmuebles, la casa, el local, siempre va a ir para arriba, siempre va a tener un precio a la alza. Y no siempre el precio de la inflación es el que está relacionado con el precio final de tu inmueble. Viene el tema de mantenimientos, viene el tema de cuál es la plusvalía que vas a obtener con el precio de compra que hiciste, con el precio de venta si es que lo llegas a vender en algún momento. Para esto es importante que sepas que el mercado inmobiliario es muy estable, no tiene estas fluctuaciones que luego vemos, estas rescisiones que nos afectan directamente al bolsillo, sobre todo en el tema económico y de flujo. Pues tú tienes ahí tu inmueble siempre va a tener un poquito, aunque sea mínimo y aunque vayamos a una gran recesión, va a tener un mínimo de plusvalía en el tiempo. Lo vimos mucho en el tema de la pandemia, cuando una persona estaba rentando un departamento de 10,000 pesos, llega la pandemia o de 15,000 o de 20,000, entonces ya está buscando bajar ese pago, pues que ya no generó tantos ingresos, hubo una crisis, pero el mercado inmobiliario se mantuvo. La gente que rentaba en 10,000 pesos ahora buscaba algo de 8,000 para tratar de tener esos 2,000 pues, de plusvalía y de ingreso para diversificarlo en otras cosas. La gente que rentaba el de 20,000 buscaba el de 15, la gente de 15 buscaba el de 10,000. Entonces el mercado inmobiliario no dejó de moverse, no dejó de generar ingresos, y a pesar de que muchos pensamos o piensan que este mercado pudo ser inestable por esta pandemia que nos generó algunas crisis económicas y algún tema de flujo, pues no, el mercado inmobiliario se siguió manteniendo estable porque hubo mucha rotación de temas de renta. Entonces, por eso es importante que tú sepas cómo invertir, cuáles son las ventajas en el arrendamiento en el sector inmobiliario. Si quieres conocer más de este tema, acércate a nosotros, síguenos en tus redes sociales, deja tus comentarios en el video. Si tienes alguna duda, deja también tus comentarios en el video, te la responderemos, y también podemos seguir con más videos de todos estos tips y todos estos consejos en materia de arrendamiento inmobiliario. Muchas gracias.